Miren, al parecer se puede controlar el brillo de estas luces sin usar un potenciómetro. Es asombroso, ¿cierto? Pero veamos cómo se hace. Para este proyecto estamos usando este potente componente, un MOSFET modelo IRFZ44N, pero cualquier MOSFET te podría servir. Usaremos el MOSFET para controlar una tira LED de este color a 12 voltios y de este tamaño. En los pines drenaje y fuente es donde sucede el control de flujo para apagar y encender un circuito. Entonces ahí es donde conectaré mi tira LED, pin fuente a negativo y el pin drenaje estará con la carga a controlar. Para activar un MOSFET debes enviar un voltaje positivo en su puerta y para desactivarlo se envía 0 voltios. Con dos pulsadores se ve que es fácil enviarlos, pero debes colocar resistencias que estén reposando en sus respectivas polaridades para evitar un cortocircuito si es que presionamos por accidente ambos interruptores. Ahora eliminaré esta conexión directa a la puerta del MOSFET y usaré estos dos componentes pasivos, con valores muy altos en resistencia y capacitancia, que va a permitir conmutar el MOSFET gradualmente. Presionas el pulsador de arriba y va encendiendo lentamente las luces. Presionas el pulsador de abajo y se va apagando gradualmente las luces. Es increíble, ¿cierto? Pero ¿cómo está funcionando? Viendo esta gráfica, esto sucede en la puerta del MOSFET. La señal puede empezar desde el voltaje máximo si es que el capacitor está cargado. Si presionas el pulsador de abajo, observarás que se irá cargando la señal. Sueltas el pulsador y la señal se quedará en ese lugar. Lo mismo sucede con el otro pulsador, pero hace lo contrario. Pero jamás lo hace directo o de golpe, debido a que el capacitor se va cargando con este pulsador y con el otro se va descargando. Eso va a permitir regular el flujo de corriente entre pin drenaje y pin fuente, ya que en este lugar se encuentra una resistencia interna que va creciendo o bajando esa resistencia según el voltaje que ingresa en la puerta, y eso les va a permitir controlar el voltaje de la carga y por lógica controlar en este caso el brillo de estas luces. Esa resistencia lo indica por cierto en su datasheet. Como todo hasta ahora me ha funcionado muy bien, he ensamblado el circuito en una placa perforada. Y francamente al comienzo funciona muy bien. Vas controlando el brillo de las luces, hasta puedes ver con un tester cómo vas controlando el voltaje gradualmente cada vez que presionas los pulsadores. Y te haría pensar que ya no necesitamos un potenciómetro. Pero he aquí algunos detalles que me sorprendió y fue una desilusión para descartarlo como un proyecto viable. Primero, no lo mantiene durante mucho tiempo la conmutación de apagado o encendido. El capacitor lentamente se va cargando o descargando, incluso en el simulador se puede ver el fenómeno. Va cambiando unos milivoltios cada segundo que pasa. Y eso no sirve para este propósito. Obviamente con esta resistencia tan alta, la puerta del MOSFET es propensa a los ESD, y con una carga tan lenta de este capacitor, terminé dañando dos MOSFET. Hay otra versión del circuito en donde esta parte de arriba se conecta directo al pin drenaje del MOSFET, y solo la carga, en este caso la tira LED, se conecta al positivo. Y la verdad
que esta versión lo hace mucho más preciso, controla el voltaje de carga y el control de las luces está mucho mejor. Incluso en el simulador lo representa muy bien. Pero otro inconveniente que descubrí es que calienta demasiado si está encendido después de unos minutos. Observen, en mi termómetro digital llega hasta unos 50 grados. ¡Wow! Es evidente que hay que usar disipadores de calor para evitar el sobrecalentamiento en el MOSFET, pero aún así llega a calentar demasiado. Y eso que solo es una tira LED pequeña. En conclusión, con este segundo circuito funciona bastante bien. Se vería así en realidad. Es segundo circuito. Pero creo que no podamos reemplazarlo por completo al potenciómetro. No si sigue presentando estas averías analógicas que hemos visto. Como experimento está genial, pero hasta ahí. Si ustedes lo logran hacer funcionar correctamente, bueno, por favor compártanlo en los comentarios con esta gran comunidad. Así como yo me tomé la molestia de hacer este experimento para comprobarlo y al final dañé 2 MOSFETs. Qué sad. Pero así se aprende. Te lo ha explicado Androbot. Y no olvides apoyar este canal de YouTube y tampoco te pierdas ningún video. Chao.